Ya estamos en la segunda parte y final. Stock disponible desde el escenario del poder. Nuestro invitado está ojeroso, lo va a ver. ¿Por qué? Porque hace 3 semanas que no duerme. Escribiendo el libro de todo lo que está pasando. Un abrazo grande y un saludo para el sociólogo Alberto Mayol. Me pongo de pie. ¿Qué tal, Freddy? En alguna parte lo he visto. Me encanta entrevistarlo a usted porque no soy el único chascón que sale en la tele. Yo no. Si contara los desvaríos que se producen a partir del largo del pelo mío y el tuyo De esta en chasca. conjunto. ¿Verdad que la has querido pegar en la calle? Sí, por confundiéndome con Freddy. Una cosa como que uno vengo al programa y la gente dice, no, se fusionaron. Claro. Son la misma persona. Mientras no le corren las pensiones alimenticias. Yo... No, ahí eso es problemático. ¿Cómo han sido tus últimas 3 semanas con este libro que escribiste sobre cómo nace la idea primero y cómo sale Big Bang este libro sobre este estallido social? Mira, la verdad es que se produjo de la siguiente manera. Yo he ido siguiendo lo que denominamos con mi equipo el ciclo de crisis. Ya. El ciclo de crisis, desde el punto de vista de la primera fractura importante de 2011, hay fracturas previas, qué sé yo, pero la primera grande del 2011, y de ahí para adelante le hicimos un seguimiento constante. Entonces siempre he estado atento a los eventos que tienen que ver con este ciclo. Cuando esto estalla, evidentemente, bueno, le pongo atención más allá de lo del ciudadano, sino que también del punto de vista académico, me empiezo a fijar qué es lo que está pasando. ¿Cuándo dijiste, aquí pasa algo? Ya habías escrito tú como El fin del modelo hace 7 años, ¿no? Sí. Pero ¿cuándo dijiste, esto es algo nuevo, esto es... Es que mira, lo que es muy inusual, pero muy inusual, es cuando, vamos a decirlo así, las sociedades siempre, este tipo de fenómenos tienen una dosis de energía, alta, media, baja, ¿ya? Y una dosis de sentido, alto, medio, bajo. Lo que suele ser, lo que es normal es que tenga, bueno, cierto nivel de energía, normalmente no demasiado alto, ¿Ya? Y un nivel de significado medio o alto, pero el significado siempre anda más rápido, anda más fuerte que la energía. Pero que una cosa sea pura energía, que la gente para interpretarlo tenga que salir con todos los temas, que tú te pongas a mirar los rayados y sea una obra abierta, que tiene de todo, ¿ya? Que hay rayados contra el cobro de intereses sobre intereses. Claro. ¿Ya? Hay rayados... Se puso hermosa palabra. Ya se me olvidó, pero ahí... Pero Anatocismo. Anatocismo. Entonces, hay rayados por todo lo que se te puede imaginar. Entonces tú dices, a ver, cuando tú ves esa magnitud de fenómeno, es porque se produjo un momento en el cual solo hay energía. Y esa energía, ¿de dónde venía? Nosotros teníamos toda una hipótesis respecto de dónde venía. Y las variables que estaban relacionadas con eso, necesitaba volver a explorarlas y meterme ya más fuertemente en esas variables. Y en ese contexto nace el libro, y cuando me doy cuenta que hay muchos elementos para poder decir algo interesante, dije, bueno, Oye, a trabajar. Ahora, yo siempre escribo en un periodo de tiempo corto. ¿ah, sí? Sí, yo trabajo Técnica de shock. Acumulo, es la doctrina del shock. y voy y Estáis como Chile entonces, acumula y de repente ¡pah! Fíjate te que ponía a escribir. yo escribí el derrumbe del modelo y el no al lucro, ¿Ya? los dos juntos al mismo tiempo, ¿ya? Chuta. O sea, cambiaba el archivo y me ponía a escribir el otro, ¿ya? Los escribí juntos y los dos me demoré 5 semanas. Ah, O sea, entonces es normal. Lo que pasa es que en ese tiempo yo no tenía en el día que hacer... yo había justo renunciado trabajaba en un banco, entonces renuncié a la pega, ya. me puse a escribir, ¿ya? Y entonces estuve 5 semanas dedicado enteramente a eso, ¿no? Oye, y además, lo bueno para el sociólogo, digamos, y para el analista, es que la autoridad, en vez de canalizar esto, le fue poniendo mucho más benzina, ¿no? A medida que pasaba el tiempo, entonces te salían páginas para escribir. Es que ese es el contenido operático del presidente. Ya. O sea, el presidente dijo, ya que tenemos una obra tan interesante basada en la destrucción, hagámosla un poco más interesante. Echémosle más benzina. Y que termine wagnerianamente quemándose el escenario. Bueno, eso fue... Sí, evidentemente... ¿Cuáles fueron los grandes errores, crees tú, puntuales en este proceso que ha cometido la moneda? Es súper simple en realidad. Es súper simple y difícil de ejecutar, pero es súper simple. Las autoridades siempre tienen que apostar en favor del orden y no en contra del orden. Ya. Cuando tú empiezas a tomar decisiones que tienen que ver con hacer más anormal la vida, las cosas solo crecen. Entonces tú dices, miren, hay unos chicos que se están saltando los torniquetes del metro, ¿ya? Bueno, ¿qué responde? Cerremos algunas de las puertas, pongamos carabineros adentro. ¿Qué hace un carabinero adentro del metro? No puede hacer nada, no puede tirar una lacrimógena, ¿ya?
si se pone a chocar contra los estudiantes, va a chocar contra la gente que está pasando también y pagando su... O sea, no pueden hacer nada, están parados. Entonces destruyes el principio de autoridad porque el tipo está parado y si un par de chicos lo desafían no pueden hacer nada, entonces no sirve de nada. Entonces, y empezaron a apostar, después cerraban las puertas. Todos los que usamos el metro teníamos que dar una vuelta enorme, hacer una cola, entrar con una cola, una cosa absurda. Y toda la gente empieza a decir como, ya, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Después rompen unos torniquetes y hacen un gran escándalo porque rompieron los torniquetes. Le das publicidad a la destrucción, cosa que todas las teorías sobre la violencia urbana, sobre la destrucción de infraestructura pública, dicen no le des publicidad porque es su premio. Claro. ¿Ya? Evita la publicidad. Como ocurre con la televisión abierta hasta el día de hoy, ¿no? Que aumentan la violencia por línea editorial. Claro, pero la televisión tiene la obligación de cubrirlo. La diferencia es que el gobierno no tiene por qué ir y hacer la bravata en contra de los manifestantes. Y finalmente, la gran locura fue el viernes en la tarde, cuando toda la gente necesita transportarse, decir, no, esto no se puede más porque van 400 millones de pesos en pérdida, se cierra el metro. Y de 400 millones de pesos en pérdida pasamos a 400 millones de octubre. 400 millones de dólares en pérdida. Sí, es verdad. O sea, en vez de canalizar, lo ausentó. Claro. Esta semana me llama la atención, muchas entrevistas que han ocurrido, pero esta semana la del alcalde de Felipe Alessandri de Santiago, que él decía, el problema de esto es que le falta calle a la política, le falta calle y que el gobierno ha puesto más mano dura de la que se debe, en el fondo, no más menos, fue lo que dijo el alcalde Alessandri, cuando en su comuna surgió todo, ¿no? Y cuando ellos a ver, esto se repitió con anterioridad. Lo que pasa es que las tentaciones de creer que las cosas que pasan en micro van a pasar en macro son grandes. Fíjate que algo parecido pasó cuando el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Santiago tomaron la decisión de confrontar lo que estaba pasando en el Nacional, ¿ya? Convirtiendo como un enemigo político al encapuchado. Y entonces la ministra aumentó su popularidad y el sistema político leyó y dijo, quien se enfrenta a los encapuchados gana. Ese es el camino. Ese es el camino. ¿Ya? Bueno, 2 meses después... Chile es el Instituto Nacional. Exacto. Exacto. Y lo pusimos a jugar el jueguito, ¿ya? De que la forma de resolver el problema a ver, por definición, la resolución del problema del orden social no es policial, porque no tienes nunca la cantidad de policía para sostener el orden social permanentemente. Entonces, es una locura. Pero jugaron a esa locura y siguieron jugando y todavía en parte siguen jugando. En tu libro, ¿no? Que va a salir en un par de semanas, creo que sí, porque está en la editorial ahora, o sea, yo ya lo mandé a la editorial. Está calientito ahí la editorial. Está... ¿Alcanzaste a hablar sobre las salidas que puede tener este movimiento de la sociología? Porque tenemos una ciudadanía que no cree en las autoridades, ¿no? Sí. Ninguna autoridad. ¿Quién canaliza entonces esto? ¿Quién debiera poner un fin a este proceso? Si uno analiza el fenómeno tiene 3 patas. Una económica de los hogares, no económica del país. Otra moral, ¿ya? Y otra política. La menos interesante para salir es la política, ¿ya? Porque hay menos agua para poder, y es más difícil inyectarle una cantidad de energía a eso rápido. De hecho, se hizo una inyección importantísima de energía, que es la nueva Constitución, pero se va a demorar 2 años y si cualquier cosa que pase entre medio y le genera un problema, va a ser una tremenda crisis. Entonces, la moral, ¿qué significa la moral? Significa la reparación. Aquí ha habido una sensación de burla contra la ciudadanía, ha habido una sensación de injusticia, la sensación de que los que les va mejor son los que tienen los pitutos. Hay un conjunto de elementos que articulan esto y la impunidad de las élites. Por decirte algo, ¿ya? Si meten preso a un empresario que cometió delitos importantes, que todos saben que cometió delitos importantes, y no está preso, eso repara un porcentaje del daño. Perfecto. Y hay otra pata que es la pata de lo que se llama... entonces sentido inverso, con lo que pasó con Goldberg, con lo que pasó con Fuente Alba, que le rebajaron las cautelares, por ejemplo. Exacto. Y entonces, tienes que mostrar entonces que la impunidad se termina en ese nivel. Y la otra pata es la pata social, propiamente de lo que se habla de la agenda social. La agenda social que hoy día se requiere para resolver una cosa como esta es dar una señal muy potente que sea inequívoca para la ciudadanía que hay una voluntad de cambiar las cosas.
Y inequívoco no significa lo que se está pensando hoy día, 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares, sino que inequívoco significa 10.000, 12.000, 15.000, 20.000 millones de dólares, que es más o menos, en su grado extremo, la mitad del presupuesto de la República, al menos del actual. Claro. Entonces, no es menor. Ahora, a Chile le queda mucho espacio para crecer en tamaño del Estado. Yo sé que hay mucha gente que en este momento va a girar en círculo en sus casas, ¿ya? Sobre todo cierta gente de ciertas disciplinas, ¿ya? Y sobre todo de ciertas universidades, pero bueno, giren en círculos, pero vean los datos internacionales y a Chile le queda espacio para eso. Yo no sé si las tres son igual de importantes, pero por lo menos la moral estamos al debe, porque los informes de Amnistía Internacional y otros organismos de derechos humanos han sido lapidarios sobre el actuar de Carabineros, y hay un negacionismo desde el gobierno, desde las Fuerzas Armadas y desde el propio Carabineros, ¿no? Y errores como el del ministro de Salud, Mañalich, que va y dice Chile tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. A ver, ¿qué es lo que pasa? Hay una cosa hay cosas académicas que si uno las dice así como si fueran cosas sociales, no tienen ningún sentido. Efectivamente, Chile tiene unos índices de salud bastante buenos a nivel mundial, pero no de ahora, de hace 50 años. Y no es el contexto para decirlo. Y no es el contexto para decirlo. Y eso tiene que ver con una reforma que se hizo en los años 40 entre un congresista de derecha y un congresista de izquierda, ¿ya? Que el señor Cruzcoque y el señor Allende se pusieron de acuerdo e hicieron una tremenda reforma de salud, que es la más exitosa probablemente y la más barata dentro de las exitosas en la experiencia mundial. Y Chile es un ejemplo de eso. Al doctor Munker también. Y sube después al doctor Munker con todo el trabajo del INTA, qué sé yo, y tienes ahí una ruta de trabajo que cambió la historia de la salud pública chilena. Fantástico, listo. Pero a ver, no te marees, porque no es el momento de ir a decir que tenemos una salud fantástica. No es el momento bajo ninguna circunstancia. Entonces, cuando tú tienes eso, esa reparación es muy importante. ¿Y cómo la logras? Dando señales contundentes. Y señales contundentes son las sanciones, y las señales contundentes son las medidas económicas que alivien el bolsillo de los chilenos, porque esta es una crisis que en un porcentaje importante tiene que ver con la crisis económica de los hogares. No es el momento político ni moral de ningunear, por ejemplo, Amnistía Internacional. No. Porque nos retrotrae a la época de la dictadura, cuando Pinochet lo hacía, ¿no? Pero si además que llevan, a ver, es que estamos hablando de que estrictamente hace 3 meses, Chile, como gobierno, la derecha chilena estaba diciendo por todas partes: el informe de derechos humanos de Amnistía Internacional respecto a Venezuela es lapidario. Contundente, claro. Contundente. Quien lo niegue sencillamente está en la locura, en el delirio. 3 meses después están negando el informe, ¿no?, que precede a lo que va a venir a hacer. A ver, tengamos claridad. O sea, en la crisis de los chalecos amarillos, que dura bastantes meses, ¿no? A los originales, los chalecos originales de Francia. De Real One, digamos. Claro, los de octubre del año pasado. Sí. Porque esto fue en octubre del año pasado en Francia. En esa crisis, ¿ya?, hay 20 personas que pierden un ojo, ¿ya?, en las distintas marchas y movilizaciones por toda Francia, ¿ya?, en todo el periodo. Nosotros en un mes llevamos 200, ¿ya?, para que nos entendamos. Entonces, efectivamente, ir y declarar tan rápido y tan rampantemente, cuando efectivamente tal vez el gobierno ni siquiera tiene cómo evaluarlo todavía. Sí. Tal vez el gobierno, si el gobierno no tiene responsabilidad, porque tal vez no fue algo a pedido de ellos el aumento de los niveles de represión y la pérdida de los protocolos, el gobierno no tiene cómo evaluarlo hoy día. Oye, Alberto, en este libro que terminaste de escribir recién, Big Bang, ¿no?, ¿alcanzaste a hablar del potlatch? Me encantó el término, el potlatch. El potlatch, sí. Que hablaba esta semana, ¿no? Si quieres lo recordamos. Yo soy un convencido de que los niveles de argumentación y la calidad de la comprensión de un fenómeno depende también de la disciplina que está involucrada. Por ejemplo, la mirada de la ciencia política es una mirada muy superficial. ¿Ya? La mirada de la sociología es bastante más profunda, pero no tanta como la antropología. Entonces yo soy convencido de que, y cuando alguien llega desde la filosofía o desde la literatura a poder analizar un fenómeno, normalmente le da una mirada muy global, muy total. Claro. Entonces yo siempre trato de llegar hasta la antropología, ¿ya? ¿Que serían las raíces de la sociología? Claro, que tienen que ver con las estructuras arcaicas de las sociedades. Perfecto. Y en esas estructuras arcaicas siempre están las formas posteriores, ¿no? Durkheim lo llamaba las formas elementales. Entonces, cuando estaba analizando esto, digo, yo llevaba años diciendo, aquí hay un tema con el problema que se llama en la antropología de la reciprocidad, ¿ya? Por ejemplo, si yo te doy un regalo a ti,
¿ya? Hay una obligación que contraes tú conmigo. Que es muy antiguo, no entregarse obsequios. Claro, entregarse obsequios. De las culturas antiguas. Y la proporcionalidad de los regalos. Claro. Si yo voy y me junto contigo y dije, te traigo un regalo y es un reloj de 2 millones de pesos, tú decís, ¿qué quiere este gallo? O sea, no. Te regalo un libro. Entonces, puede ser muy valioso también. Claro, pero hay una proporcionalidad. Entonces, bueno, me pongo a investigar y de repente uno de los grandes temas de la reciprocidad se llama el potlatch. ¿Y qué es el potlatch? Es un rito que hacían los indios norteamericanos, de Canadá y Estados Unidos geográficamente, donde los que tenían, mira qué interesante, los que generaban excedentes económicos durante el año, ¿ya? La forma en que tenían para compensar el desequilibrio social que produce el excedente económico, nota para los economistas, hay un desequilibrio social que siempre se produce con el excedente económico, la forma era un ritual en el cual tú ponías parte de tu excedente a disposición de la comunidad para que lo rompieran, lo quemaran o se distribuyera entre los que no te tenían. Pero cuando te lo distribuía a los que no tenían, en vez de decirte gracias, te decían, qué malo es lo que me regalaste, ¿eh? Claro. Qué ordinario lo que me diste, qué poca cosa, qué vergüenza. Porque parte del derecho del que había tenido menos ganancia era insultar al que tenía ganancia. Si tú miras la sociedad que nosotros construimos en los últimos años, es una sociedad que los excedentes no se reparten, los excedentes no tienen un rito de combustión, ¿ya? Lo más parecido es la Teletón y es muy chiquitita la combustión que se hace del rito, sí. ¿Ya? Y además no se le puede decir nada al millonario. Por eso fue, por ejemplo, muy brillante lo que hizo Luksic cuando se somete a Twitter. Ese es su potlatch. Es su potlatch, porque ahí le pueden decir lo que quieran. Claro. Y él tiene que contestar y decir, mire, no me parece lo que usted me está diciendo, pero bueno, ¿ya? Y no lo bloquea, no como otros, digamos, ¿ya? Sino no lo bloquea. Entonces, ahí está el potlatch. ¿Cuál es el potlatch que hace falta hoy día? ¿Qué es lo que pasó aquí? Nosotros tenemos al presidente, a la persona, no el presidente, a la persona con menos potlatch del mundo de presidente. El anti-potlatch. No es capaz de repartir un excedente propio o ajeno. No es capaz, ¿ya? Entonces, no. Oiga, los 30 pesos, no. Oiga, tal cosa, no. Ni una posibilidad de nada. Voy a hacer un gran anuncio. Claro. Si usted hace esto, se porta bien, si además cumple tales condiciones, podemos darle 50 pesos. El sistema FP, no se toca. Esto no se toca, esto no se toca. Bueno, efectivamente, ¿qué es lo que pasó aquí? Parece haber habido un gran rito de mucha gente de hacer un gran potlatch, pero por cuenta propia. ¿Ya? Hágalo usted mismo. Como dice el modelo, además. Hágalo usted mismo. ¿Ya? En vez de esperar que haya un rito, porque esto se produce mucho en sociedades sin institucionalidad. Y Chile se había quedado sin institucionalidad, entonces la gente fue y dijo, ya, no quiero más. Sí. Entonces, ¿cuál fue el potlatch? Insultar a las autoridades. ¿Cuál fue el potlatch? Para algunos, destruir. ¿Ya? Sí. Para otros, quemar. ¿Ya? Para otros, llevarse las cosas para repartir, entre comillas. ¿Ya? Entonces, se produjo lo contrario, efectivamente, a lo que el modelo estaba haciendo. Y genera una especie de gran potlatch antropológico, pero por mano propia. Sí. ¿Ya? Que es un delito, pero también tiene esta pata que tiene que ver con la incapacidad de nuestro modelo para decir, ¿saben qué? Cuando hay excedente, acaban de entregar informe de los bancos. 2.700 millones de dólares llevan en estos trimestres. Es que claro. De utilidades, ojo. De utilidades. 2.700. A ver, para una cantidad de clientes, no nos olvidemos que el Banco Estado es casi todo el sistema en términos de cantidad de clientes. Yo trabajé en el Banco Estado y los datos del Banco Estado son gigantes. Y el Banco Estado no tiene prácticamente utilidades. Lo que tiene utilidades son los otros bancos que tienen un porcentaje así de la población. Para con ese porcentaje chiquitito de la población, llevarse 3.000 millones de dólares, qué sé yo, al año, ¿verdad? Que viene siendo una norma, incluso en épocas de crisis. Cuando el banco del Estado pasó a llamarse Banco Estado, sí, dije, aquí vamos mal. Porque eso, en ese del hay un país entero de por medio, ¿no? Es una señal. Hay un tremendo cambio. Es la conversión de una institución en una marca y en una marca que se desnaturaliza. Donde la palabra Estado es parte de un marketing nomás. Y hemos ido perdiendo la capacidad de darle sentido a las cosas. O sea, me decía la otra vez una persona que trabaja en el mundo del espectáculo, que me decía, mira, fíjate lo que pasa con el Centro Cultural Gabriela Mistral, se llama GAM. Claro. No se llama Gabriela Mistral. Y la sala 1 y la sala 2 se llama sala 1 y sala 2. No tienen nombre, de un artista. O de un poema de Gabriela Mistral. Claro, de un poema. O sea, GAM.
¿En qué sala? En la sala 1. Claro. No en la, como en el Teatro Municipal, en la sala Rau. Es más catchy llamarle GAM. ¿Ah? Además que no le pusieron workshop a la Asamblea Constituyente. ¿Ah? El workshop constituyente. Estuvieron a punto, Oye, pero así como Asamblea Constituyente, convención. Oye, ¿y si hacemos...? Oye, Alberto, a propósito de palabras, yo creo que cuando una guerra uno pierde frente a otro, no hace acuerdos, hace tratados, ¿verdad? Yo creo que lo que debiéramos hacer nosotros es un tratado de una ciudadanía que le ganó al poder. No es un acuerdo entre dos poderes, es un acuerdo entre la ciudadanía que se expresó en las calles y logró derribar muchas barreras. Entonces, lo que hay que hacer, creo yo, ¿no? Desde el poder nacional es un tratado. Es decir, ¿qué es lo que quieren? Y ahí está, ¿o no? Lo que se quiere. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que la élite ha sido de una ramplonería semiológica increíble. Me explico. Apenas viene el estallido y dicen necesitamos un nuevo pacto social. Es una confesión total. Es como, aquí quedó la escoba, somos los culpables, entendimos el mensaje que nos dieron, dijeron, ¿no? Y tenemos un nuevo pacto social. O sea, en este momento ellos están contra nosotros. Claro. ¿Ya? Eso es lo que están diciendo. ¿Ya? No es la guerra de todos contra todos en el sentido de Hobbes, sino que es la guerra de ellos contra nosotros. ¿Ya? Y luego para el pacto constitucional, para la reforma constitucional, o sea, para el nuevo cambio de la nueva constitución, en el acuerdo parte diciendo una cosa que ya es vergonzosa. Es como, dado que hay mucha violencia y queremos paz, claro, ¿ya? Estamos dispuestos a entregar esto. Por culpa de estos violentistas vamos a hacer esto otro. O sea, es como, miren, la violencia funciona, queremos decírselo. Oye, pero qué locura. Y después dicen, oye, nos carga la gente que dice que la violencia funciona. Pero si lo dicen en el punto 1. Espérate, lo dice el lema y lo dijo el presidente por la razón de la fuerza, ¿no? Cuando él lo saca a colación. Impresionante. Yo encontré impresionante eso. Sí, porque además dijo, vándalos. Hay que decir que en términos políticos tenemos el lema patrio más honesto de la historia de la humanidad. Porque la política siempre ha sido así. Pero además decirlo en este momento, claro, es una locura. Es una locura porque además quedó demostrado que la fuerza no estaba del lado, efectivamente, de la autoridad. La fuerza en el sentido de la acción propiamente tal, pero también en el sentido de la fortaleza, de la templanza de ese metal para sostenerse en pie. No quiero que me hagan un spoiler, un adelanto de tu libro, pero ¿cuáles son las conclusiones finalmente, crees tú, de todo esto? Mira, la sociedad de consumo integra vía consumo y por tanto su rito central es la compra. Y a través de la compra tú te transformas en lo que eres, tu identificación, y al mismo tiempo lo que vales en sociedad. Demuestras lo que vales. Toda esa dinámica hace que todo el proceso de integración de la sociedad dependa de una cosa: cuánto puedes gastar. Porque cuando yo me compro un objeto que me define, ese objeto mañana pierde valor, pasado mañana vale menos, y mi deuda, si lo compré con deuda, al día que viene vale cada vez más. El objeto vale menos, por tanto yo valgo menos, y mi deuda vale más, por tanto yo valgo doblemente menos porque una persona endeudada en esta sociedad vale menos, aunque es obligatorio endeudarse. Entonces, esto no tenía buen final. La conclusión fundamental es que para construir una sociedad tú no puedes generar desequilibrios, vamos a decirlo en términos técnicos, desequilibrios normativos. Sí. ¿Ya? O sea, cuando las personas en la muralla, yo tengo la foto en el libro, ponen evade como Piñera. Claro, eso dice mucho, ¿no? Te está diciendo, aquí el desequilibrio normativo es qué significa, ¿ya?, evadir el metro cuando otras personas en las más altas esferas, incluyendo el presidente de la República, son famosos por evadir impuestos o por evadir multas o por saltarse la fila. ¿Cómo tú juntas la sociedad? Y aquí hay una gran lección, y un elemento central del libro, es agarrar a los economistas y decirle, de verdad, nos deben una, pero... Nos deben una. El tesorero del curso, como decía el... A trabajar, porque la cuenta que deben, y esta vez no la cobren, ¿eh? Porque además porque para trabajar son buenos para ahora, pero esta vez tienen que ir a reparar. Quiero para terminar, mostrarte una de las frases desafortunadas a propósito, ¿no?, de todo lo que estamos hablando. De este viernes en la mañana, General Basaletti dice, hace analogía entre tratamiento del cáncer y uso de armas antidisturbios. Se matan células buenas y malas. El general, este es el general de las comunicaciones, ¿no? ¿Qué es este general Basaletti? O sea, los cursos de derechos humanos adentro que se hicieron durante supuestamente 15 años. Células buenas y malas a raíz de los antidisturbios, de las balas, de los balines y todo esto. Y la fuerza de los graneros. Estamos mal, pues.
Y del informe de Amnistía Internacional, por supuesto. Es que, bueno, O sea, ¿cómo se controla la rabia con declaraciones de un general de la República, mira, de Carabineros? hay una gran lección también para el sistema educativo. ¿Ya? Los sistemas educativos no solamente generan capacidades intelectuales, que yo tengo la impresión de que tampoco las hemos comentado mucho últimamente, sino que también generan sensibilidad. Y si alguien hubiese tenido un mínimo de sensibilidad, esto no es que ahora se habrían dado cuenta. Se habrían dado cuenta quizás ni siquiera en 2011, sino que antes. O sea, esto es un acumulado de mucho rato. Y alguien con un mínimo de sensibilidad Sí. podría haberlo No entendido. se olviden que hay un joven chileno de 21 años que quedó ciego. Exacto. Y otros 200 tantos y 30 y tantos que Que perdieron perdieron su un ojo, vista. claro. Que hay 5 muertos de parte del Estado, torturados, en fin. No, se olvidan de eso. No, es que, claro. ¿Cómo llamar a la paz con declaraciones como esta? No, es una locura. Por eso es un desequilibrio normativo. Tú le estás diciendo a todos, mira, pórtense bien, porque aquí tenemos que ser todos razonables y tenemos que ser todos pacíficos. Y al mismo tiempo viene alguien y te dice, mire, bueno, en la acción contra el mal, ¿ya? Resulta que se matan células buenas y malas. Alberto Mayol, felicitaciones por el libro. Muchas ¿no? gracias. Editorial Catalonia. Catalonia. Sí. ¿Y viene cuándo? Se demoraron unas 2 semanas, yo creo, 2 semanas, todavía. muy bien. Atentos ahí, Así entonces. que tranquilo. Big Bang, tranquilo. Editorial Catalonia con don Alberto Mayol. Gracias, Alberto Mayol, por haber Muchas venido. gracias.